Bueno chicos, ahora vamos a crear nuestro primer modelo. Vamos a hacer un repaso por cuál es la lógica de modelado, cuáles son las ayudas de dibujo. Vamos a ver también la forma de manipular la geometría que vayamos dibujando y también vamos a revisar cuáles son las herramientas de dibujo más comunes, los tipos de entidades que encontramos dentro del programa y algunas operaciones que nos permiten generar geometría un poquito más compleja. Entonces, vamos a partir por sacar acá un panel de herramientas que en lo personal me acomoda bastante, que no está acá a la vista, que es el panel de herramientas extendido. Recordemos que acá arriba tenemos un panel de herramientas resumido, que es el panel de herramientas inicial. Entonces, para poder verlo, voy a ir acá a el menú Ver, a la sección Barras de herramientas, Toolbars. Y dentro de la opción barra de herramientas voy a seleccionar uno que se llama Large Tool Set o barra grande de herramientas. Le voy a dar acá a cerrar una vez que ya lo seleccioné y una vez que lo tenga a la vista, ¿ya? Lo voy a tomar por acá, lo voy a arrastrar acá al final de mi interfaz de trabajo y voy a tener una versión extendida, ¿ya?, de las mismas herramientas que tengo acá arriba, pero un poquito más desplegadas. Si se fijan acá, por ejemplo, cuando teníamos el lápiz y estas tres herramientas de dibujo, acá tenemos ya 6, 7, hay un par más, ¿ya? 8 herramientas parece. Entonces en este caso lo que vamos a hacer, como les decía, vamos a revisar más o menos cuál es la lógica de modelado de SketchUp. En SketchUp los modelos 3D se crean básicamente a partir de líneas, ¿ya? Se crean uniendo líneas. Estas líneas también se les denomina aristas, ¿ya? Eh, las caras se crean automáticamente cuando nosotros vamos generando líneas coplanares que comparten en ciertos puntos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tomo un lápiz, me voy a acercar acá donde está a la parte abajo del modelo y voy a dibujar una línea. ¿Ya? Se fijan acá, una línea simple. Luego dibujo otra más asegurándome que esté en el mismo plano de trabajo. ¿Se fijan? Para eso son las ayudas de los colores. Voy a dibujar acá hacia acá. Cuando llegue a este punto me va a decir ahí de punto a punto. ¿Ya? Y en este caso, si se fijan, al momento de haber creado la última línea, se cerró este conjunto de caras que estaban en el mismo plano y me generó esta cara automáticamente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo borro una de estas líneas con mi herramienta goma, tengo solamente 3 líneas. Si yo vuelvo a dibujar una cuarta línea y cierro esta figura, automáticamente el programa entiende que estoy queriendo dibujar una cara y la genera automáticamente. ¿Ya? Esto pasa cuando las líneas están, como les decía recién, compartiendo un mismo plano. ¿Ya? Si una línea está más arriba que otra, por ejemplo, voy a cerrar acá, por ejemplo, esto de acá, digamos que por la vista que yo estaba haciendo, dibujé esto, digamos, no sé, por aquí, y esto acá, ahí lo dibujé chueca, pero a veces pasa que uno dibuja una línea, por ejemplo, en un eje que no corresponde. Por ejemplo, ahí, si se fijan, está pintado de azul. Muchas veces uno no se fija y cree que lo está, por ejemplo, si estuviera en una vista como esta. Ahí, por ejemplo, no me fijé que la estoy dibujando en el eje azul. Llego hasta donde yo creo que va a coincidir con la otra y la voy a unir. ¿Se fijan? Y no pasa nada. No se creó mi cara. Y esto es porque la vista ahí me estaba engañando un poco, ¿ya? Y la línea que yo creí que había dibujado hacia adelante la estaba dibujando en realidad hacia arriba. Obviamente ahí no se genera ninguna cara. Pero por ejemplo, si yo generara entre estas dos líneas una que la una, ¿ya? Como todos saben, los triángulos son figuras estables coplanares, por lo tanto todas sus líneas de cualquier triángulo comparten el mismo plano. Por lo tanto, si yo cierro acá, por ejemplo, esta, voy a estar generando un triángulo en este costado, un triángulo en este costado. Ambos triángulos son planos, por lo tanto el programa va a entender que estoy queriendo generar dos caras. Entonces, de la misma forma, yo puedo dibujar acá tanto caras horizontales como verticales, ¿ya? En este caso con mi herramienta de dibujo más simple, que es mi lápiz, ¿ya? Y si quiero dibujar acá, por ejemplo, la parte de atrás de esto, puedo dibujar acá asegurándome que estoy
en mi eje vertical. Y si se fijan, yo cada vez que voy acá dibujando ciertas cosas, el programa van apareciendo algunos puntos de colores que me van indicando ciertas facilidades, son ciertas ayudas de dibujo. ¿Ya? La primera ayuda de dibujo, obviamente, es una que vimos al principio en la interfaz, que son estos ejes de colores, ¿ya? Que me representan las direcciones de este espacio 3D. Entonces en este caso tenemos el eje verde que representa el fondo, o en este caso el norte también, si que estuviéramos trabajando con un modelo que está orientado. El rojo, que sería del este a oeste, o el eje X, que sería el eje Y. Y acá tendríamos el eje Z, que representa la altura de los objetos que estamos dibujando. ¿Ya? Entonces en este caso, cuando yo estoy dibujando, por ejemplo, una línea, si yo la dibujo de manera libre, la línea se va a representar de color negro, ¿ya? Pero si la dibujo paralela a alguno de estos ejes, por ejemplo, si la dibujo ahí paralela al eje rojo, la línea se va a teñir de un color rojo, ¿ya? Esto simplemente para indicarme que lo estoy dibujando paralelo a ese eje, o sea, 90 grados. Por lo tanto, y si se fijan, cuando yo dejo de mover el cursor, incluso me aparece un texto ahí que me dice está dibujando esa línea en el eje rojo. ¿Ya? Lo mismo pasa si es que yo estoy dibujando en otro eje. Por ejemplo, acá si estoy dibujando en el eje verde, cuando suelto el cursor o dejo de moverme, me va a decir está dibujándola en el eje verde. Esto para asegurarme también de que esté en lo correcto de lo que quiero hacer. Y si la quiero dibujar, por ejemplo, en vertical, me aseguro de que la línea se esté dibujando en el eje azul. ¿Ya? Me dice ahí está dibujándose en el eje azul. Para esto también es importante saber moverse, y por eso que les mostré anteriormente cómo navegar por la interfaz antes de empezar a dibujar, ¿ya? Porque a veces las vistas son un poco engañosas. Por ejemplo, acá la vista que yo tengo me permite ver claramente los tres ejes, encontrarse, por lo tanto es muy fácil dibujar, por ejemplo, en el eje verde, en el eje rojo o en el eje azul. Pero si yo altero la vista, por ejemplo, y me muevo ligeramente hacia acá, si se fijan acá, estoy casi compartiendo los ejes rojo y azul. Por lo tanto, si yo dibujara por acá algo, ahí lo estoy dibujando en el eje rojo, pero si me muevo ligeramente, fíjense, muy poquito hacia la izquierda, lo voy a estar interpretando en el eje azul. Y esto puede llevar muchas veces a errores por la exposición de la cámara. Por ejemplo, si pongo ahí en el eje rojo, no me estoy fijando y pinché este en el eje azul, y pinché hacia acá, y luego digamos que hacia acá, luego en rojo, etcétera, y quiero cerrar esta figura y ups, no pasó nada porque en realidad estaba dibujando algo relativamente chueco. Entonces siempre es bueno, cada vez que estamos dibujando, es una buena costumbre ir moviendo la cámara, orbitando para saber lo que estamos dibujando, ¿ya? Entonces otra ayuda de dibujo aparte de los ejes, ¿ya? Que vimos recién, son la inferencia o las imantaciones, ¿ya? Estas son unas ayudas de dibujo que son bastante útiles y funcionan muy bien en este programa, a diferencia de otros programas 3D que hay que configurarlas muy bien para que hagan lo que uno quiere. En este caso son bastante simples, ¿ya? Si se fijan, vamos acá a, por ejemplo, voy a ir a cerrar acá algunas cosas, ¿ya? Si se fijan, me acerco acá al final de algo que ya tenía dibujado y me dice que lo estoy dibujando en el punto final de estas dos líneas. O sea, cada una de estas líneas termina acá y por lo tanto se encuentran en un punto final. Si me acerco al borde de esta figura, va a aparecer un texto que me dice en el borde, exactamente, precisamente. Si me acerco acá a la cara de algo que ya tengo dibujado, me va a decir que lo que voy a empezar a dibujar lo estoy dibujando en la cara, no más atrás, ni más adelante, ni más arriba. Tengo otra opción que es en el punto medio, ¿ya? Por ejemplo, si desplazo el cursor desde el punto final, lo desplazo ahí por la arista en cualquier borde de esa arista, y cuando me acerco al medio de esa arista, se imanta ahí exactamente al punto medio y me dice, si lo pincha aquí, lo va a estar dibujando exactamente en el punto medio de esa cara. Entonces en esa posición, por ejemplo, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, acá voy a dibujar acá una línea vertical. Yo puedo también, sin hacer clic, moverme por estos puntos para poder indicarle al programa que empiece a reconocer ciertas aristas que a lo mejor no son muy naturales al principio. Por ejemplo, si quiero dibujar esto a la misma altura que esta que está acá,
yo puedo, sin hacer clic, moverme, acercarme ahí donde dice punto final, y si se fijan, desde ese punto, sin hacer clic, sin hacer nada, simplemente moviendo el cursor, el programa va a ir reconociendo todas las diferentes inferencias, ¿ya? Entre, por ejemplo, ese punto final de arriba, el punto final y el punto medio de abajo, y el que me interesa a mí, que es el punto donde comencé y la inferencia con el punto superior de la línea que tengo allá. Entonces yo puedo hacer clic ahí. Ahora voy acá al punto final, me dice que esta línea es paralela, por lo tanto no tengo error en el dibujo, lo pincho y como cerrar esa figura se genera la otra cara, ¿ya? Cuando estoy dibujando por fuera del modelo, ¿ya? Se van a dar cuenta de que, por ejemplo, lo que hice recién para dibujar esa lista de arriba, yo puedo desplazarme a partir de ese punto medio, para dibujarlo paralelo hacia acá, y va a aparecer ahí, ¿cierto?, un caminito de línea punteada del color del eje al que yo esté paralelo dibujando. Puedo pinchar hacia acá y, si se fijan, cuando empiezo a hacer eso, van a saltar también ciertas inferencias de dibujo que me van a ayudar a dibujar de manera más precisa. En este caso, está reconociendo un punto medio ahí al fondo, allá está reconociendo el punto superior arriba, pero como lo hice también en la parte de abajo, yo puedo tomar acá el punto medio que está más cercano a la línea que estoy queriendo dibujar en este momento. Puedo desplazarme desde ahí arrastrando suavemente y también tomar ese punto como referencia y tener, en este caso, una línea del mismo largo sin haber tocado o sin tener relación, por decirlo de alguna forma, física con el objeto.